Buenas tardes a todos, muchas gracias por escucharnos. Tenemos en esta ocasión a Mike González, vicepresidente de Heritage Foundation. Él está de visita en Guatemala y ha escrito mucho sobre la identidad hispanoamericana, el tema de la victimización, ¿no?, de los latinos en Estados Unidos. Y tenemos una serie de preguntas sobre un tema que nos apasiona, que es desde las raíces de nuestra cultura. Y la primera pregunta sería, me estabas diciendo justamente que el libro que citas en uno de tus artículos es de Louis Hartz, The Liberal Tradition in America, que dice que creemos que la responsabilidad individual es una ruta mucho mejor hacia el éxito que la radicalización, dices tú. Y señalas que el liberalismo estadounidense engendró un etos individualista y un apego a los derechos naturales y a la propiedad privada que no se dio en Hispanoamérica por su tradición feudal. Hablando de los países hispanoamericanos, la pregunta que te hago es, ¿crees tú que es posible tener éxito sin necesariamente copiar el liberalismo estadounidense? Bueno, seguro que se puede tener éxito. Yo, claro que me enorgullezco, estoy muy contento que Estados Unidos tenga esa tradición liberal, porque creo que ha tenido un muy buen resultado. Lo que dice Lewis Hart es que si vemos a los polos occidentales, de las civilizaciones occidentales, Latinoamérica y Europa se parecen más entre sí que nosotros nos parecemos a Latinoamérica o Europa. Y eso es porque, dice Lewis Hart, Europa y Latinoamérica tuvieron una tradición feudal que carece en Estados Unidos, y que por eso Europa y Estados Unidos los dos tienen socialismo, y hay un tipo de derecha que es recalcitrante, que es blood and soil, sangre y terreno, que había carecido en Estados Unidos. Ahora, tenemos que ver que Lewis Hart escribe esto en los años 50, hace 70 años, Sí. y ahora sí tenemos socialistas en Estados Unidos, y ahora sí tenemos conservadores que son blood and soil, que son sangre y terreno, sangre y tierra. Pero lo que yo creo que ha salvado a Estados Unidos es que es el único país del mundo en la cual las instituciones principales del gobierno, los documentos fundamentales y fundadores, todos citan el derecho natural. Parten a partir del derecho natural como la base de legitimidad para la polis, para el gobierno, para los gobernantes. Y el derecho natural primero es individualista, es diferente que la ley natural, porque tenemos derechos naturales cuando nacemos por nuestras facultades humanas, que si eres creyente como yo, piensas que te los dio Dios, pero tú no tienes que ser creyente, pues piensas que te lo dio la naturaleza. En tu naturaleza puedes hablar, tienes un derecho a la libre expresión. En tu naturaleza puedes pensar, tienes derecho al libre pensamiento. Esas cosas, que son muy pocos, son derechos negativos. Entonces, ningún país de Europa, y a mi saber, ningún país de Latinoamérica, claro que no, en Asia o África, parten de estas ideales, de estos principios de derecho natural. Para mí, esto es lo que enclava la obsesión, diría yo, que es una obsesión buena, con la libertad que tiene el liberalismo americano. De acuerdo. Y el hecho sociológico de la sociedad estamental en nuestros países de Hispanoamérica, dividida en clases tan marcadas, las repúblicas de indios en tiempos de la conquista, no era una realidad muy diferente de la de los colonos norteamericanos, ¿no?, que iban abriendo brecha, que se consideraban iguales. Aquí las leyes venían de España y tenían que bajar, ¿no?, de los criollos hasta los pueblos de indios. ¿Cómo hacer para que esta situación se viva realmente como la democracia como ideal de vida, no solamente como forma de gobierno? Sí, hay dos cosas. Usted menciona la importancia de las clases aquí en Estados Unidos. No quiero decir que en Estados Unidos no haya clases,
Claro que hay clases sociales, pero no son tan arraigadas. Vaya, hay mucho movimiento entre clases y sobre todo hay mucho movimiento de materia de riqueza material. Y la sociedad, las clases sociales económicas, decimos sociales económicas por una razón, no solo sociales, son económicas. Una persona que ha sido rica, que pertenecía, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, pertenecía a una clase alta, pero que ha perdido dinero paulatinamente de generación en generación, no puede mandarle, no tiene ninguna altura contra una persona que viene de una clase de un abuelo obrero, un tatarabuelo obrero, pero ha conseguido dinero a través del mercado americano. Pero otra cosa que menciona usted, que también es sumamente importante, es las colonias que eran, no eran 15, eran 13, eran 15, porque hay 2 colonias en Florida que no se unen a la guerra. Las que se unen van de Georgia a Massachusetts. Las colonias no dependían no dependían casi nada de la corona. Se autorregían, se autogobernaban. La cosa es que en 1760, creo que fue en el 60 cuando entra Jorge III, y que trae con él a los Tories al Parlamento, y tienen una visión muy diferente de cómo las colonias van a ser regidas, van a ser gobernadas. Y también hay el efecto de la guerra de 7 años, que en Estados Unidos se llama la guerra de los indios y los franceses, la misma guerra. Fue una guerra mundial que estuvo en Estados Unidos, que estuvo en Cuba, los británicos ocuparon La Habana. Nos reímos porque mi familia, yo estoy casado con una escocesa, varios de mis antepasados defendieron a La Habana, lucharon, y uno de sus antepasados vino de Escocia a invadir a La Habana. No sé si se encontraron en el campo de guerra o no. Sí. Y la guerra de 7 años también tuvo una fase en India. Yo no sé, yo creo que aquí en Latinoamérica no. Pero fue una guerra mundial entre Inglaterra, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España. Y eso deja al gobierno británico con muchas deudas. El gobierno británico quiere que los colonos paguen por estas guerras. Y quieren que el colono dependa de Londres, sin tener representación en Londres. Y eso choca mucho al colono, pero ¿por qué? Porque desde el principio, desde el Mayflower hasta 1760, vaya casi dos siglos, o bueno, 1 siglo y medio, las colonias eran independientes o casi independientes. Y por eso, y yo no creo que así, no soy un estudiante del modelo latinoamericano, usted me explicará, no creo que haya sido así. Yo sé que en Cuba, mi país natal, el país de mis padres, era Carlos V y Felipe II, y después Felipe III, Felipe IV, Felipe V, los que mandaban todo, con el más pequeño detalle. Sí. Ahora es cierto que hubo una oligarquía, una criolla en Cuba, que sí se autogobernaba, hasta que la guerra donde se liberan vosotros, y viene un gobernador malísimo, Miguel Tacón, que viene a La Habana y derroca esta oligarquía criolla, que sí tenía un autogobierno muy alto hasta 1830 y pico. Y España decide gobernar directamente. Pero usted dígame cuál es la diferencia aquí con el resto de Latinoamérica. Sí, bueno, la independencia de Cuba fue tardía, ¿no? Fue el 98. 98 le gana la guerra hispanoamericana a Estados Unidos, sí. Y Cuba es una república independiente en 1902. 1902. Y ahí se perdió las Filipinas, Guam, Puerto Rico. Puerto Rico, exactamente. Sí. Fue un desastre para España, ¿no? Para España fue, la mitad hundió en una crisis de fe. La generación del 98, Pablo Antonio Machado, sí. Muchos escritores surgen de esta generación, hay esta expresión en España, que se puede utilizar ahora también, más se perdió en Cuba. Sí. No llores, sí. Mi hija, más se perdió en Cuba. Sí, es cierto.
que luego en España dio como resultado, creo yo, terminó en la guerra civil, ¿no? Que hasta que encontrar su identidad ahí, ¿verdad? Porque no se definía. Sí, sí, no he estudiado hasta ese punto profundo Ujú. la historia de España, pero he oído la misma cosa, Sí, que esta crisis de identidad exactamente. española lleva a la península a la guerra civil en 1936, Sí, a la Segunda República y después a la guerra. exactamente. Bueno, hablando de otros temas, usted explica que el término hispano fue utilizado durante los años 70 por los intelectuales de izquierda para crear una nueva interpretación de lo que significa ser latino. ¿Podría contarnos más sobre cómo se ha utilizado en este caso el lenguaje con fines políticos? No, yo voy mucho más allá de eso. Ujú. La entidad hispana Ujú. fue creada, no usada, creada en los años 70. Ujú. Antes había inmigrantes que venían de Latinoamérica, había gente en Estados Unidos, sobre todo mucha gente con ancestros en México, o no, si no en México, por lo menos en los estados como Colorado, Nuevo México, Texas, California, que nunca habían sido México, que habían sido pero colonias, que mucha gente de apellido Jiménez o González o Rodríguez, y después vinieron muchos puertorriqueños, una emigración muy alta en los años 50, porque hubo un programa de industrialización en Puerto Rico, que creo que se llamaba The Bootstrap, no me acuerdo ahora cómo se llamaba ese programa, pero que lanzó muchos inmigrantes a New York de Puerto Rico. Después vino la desgracia, la tragedia de Castro, que lanzó muchos cubanos a Miami. Entonces, los activistas izquierdistas antes eran, en el censo, el cubano blanco era blanco, el cubano negro era negro, el mexicano era blanco en el oeste. Un censo, 1930, se creó una etnia mexicana en el censo. México protestó y grupos en el oeste americano protestaron, grupos mexicanos. Dijeron, no, somos blancos. No hay Etnia mexicana. no hay etnia mexicana, que no la hay. No hagan esa estupidez otra vez. Claro. Pero, tener una etnia hispana era parte de la estrategia de la izquierda. Necesitaban hacer una etnia creada de víctimas, una etnia de oprimidos, a cuyos miembros podían llenar de resentimientos, de odio a Estados Unidos, de decir, tú eres oprimido, tú eres una cosa que se estudió mucho en los años 60, porque la izquierda le da a Ford Foundation, el Ford Foundation le da a UCLA mucho dinero para que haga un estudio. Creo que fueron $600,000, que en el 68 es un dineral. Se fueron a Texas y a California, hicieron miles de entrevistas con mexicanos, bueno, no mexicanos, americanos de origen hispano o México, y ninguno de ellos se creían que eran minoría, no se creían que eran de una raza diferente, no se veían como víctimas, se daban cuenta que sufrían de discriminación, estaban muy conscientes de que sufrían de discriminación, sobre todo en el sur de Texas, pero pensaban de modo individual. Pensaban, si yo puedo vestirme mejor, si yo puedo educarme, si yo puedo obtener otra manera de ser, otras maneras, puedo salir del paso, puedo perder esta discriminación. Lo veían, tenían, como se dice en inglés, tenían agency, tenían agencia personal, pero al izquierdista no quiere agencia personal, quiere que haya un colectivo dentro del cuerpo americano que odia a Estados Unidos y que la quiera cambiar. Entonces la burocracia finalmente echó la toalla, se rindió. En el 77 el gobierno federal decide que sí, ok, está bien, le dice a los activistas, vamos a crear el grupo hispano, el colectivo hispano, y se añade al censo por la primera vez en 1980. Es la primera vez que se añade esta etnia al censo. Pero antes de eso, yo cito en uno de mis libros el director del censo que le decía a los activistas,
tenemos toda la data que queréis. Preguntamos dónde nació el individuo. Preguntamos dónde nacieron los padres. Preguntamos dónde nacieron los abuelos. Preguntamos qué idioma hablan en la cocina. Preguntamos todo lo que queréis. Y los activistas decían, no queremos esa data, queremos un grupo. Ya. De ahí la importancia del lenguaje, ¿no? Si caen en la trampa de autodefinirse como tales y entonces sí se forma ese grupo. ¿Y qué efectos tuvo a la larga o ha tenido o está teniendo esa conciencia? Sí hay conciencia, ¿no? Es que ni siquiera es el idioma, Ajá. porque hay muchos hispanos que no hablan ningún español. Hay en Nuevo México, en Colorado, en el sur de Texas, hay gente ahí que han estado en este lugar 17 generaciones, que se enorgullecen de decir que vinieron con Oñate, que cruzaron el Río Grande con Oñate. ¿Cuándo cruza Juan de Oñate el Río Grande? 1598. Entonces, no todos, no es posible que todas las personas que yo he entrevistado en el oeste tienen ancestros que cruzaron con Oñate, pero lo creen. Entonces, ni siquiera es eso. Hay gente ahora que se identifican con el label, con el título de hispano. El grupo, la organización que ha hecho los mejores estudios es Pew, P-E-W, que es una organización de izquierda, pero que tiene números muy buenos, tiene data muy buena. La última vez, el estudio que yo vi de Pew, que hace, yo creo ya 7, 8 años, decían que un 24% de los hispanos americanos se autoidentificaban como hispanos. Que otro porcentaje, creo que el 30%, se autoidentificaban en país de origen. Y que el mayor grupo se identificaban como americanos raso. Yo, por ejemplo, mi grupo de origen no es tan importante en mi vida. Ser católico y ser conservador y ser americano es mucho más importante, pero si viniera al caso, soy cubano-americano, porque tengo rasgos que son cubanos-americanos, tengo características que son cubanos-americanas. Esa es la identificación que es la verdadera, ¿no? Para identificarme a mí. Pero ahora una cosa que ha surgido es el Latinx, que eso es una cosa completamente política, porque hay palabras en inglés que no tienen nada que ver con el género. Por ejemplo, la palabra Latin. Si puedes llamar a una persona Latin, no es latino ni latina. Puedes llamarlo hispano. No tiene género. El castellano tiene género, pero el inglés no. Claro. Entonces, pero Latinx es solamente menos de 2% de la comunidad hispana lo usan. Y es una cosa cómica porque, por ejemplo, en la elección de Virginia, que Youngkin, el republicano, gana el voto hispano, ¿no? Solo gasta por mucho, no gana por mucho, pero lo gana. Sí. Y el chiste era que McAuliffe, su adversario, ganó el voto Latinx. ¿Comprende? Sí. Es muy pequeño. Muy pequeño. Eso no pasó con los irlandeses, con los alemanes, con los italianos. ¿Por qué sí pasó con los hispanos? ¿Había intención de la izquierda de hacer? Sí, toda intención de la izquierda. En efecto, es todo lo contrario. ¿Cuándo empieza el italiano a entrar en Estados Unidos? En Ellis Island, 1892, cuando se abre ese puerto. Sí. Se cierra en el 24. La inmigración italiana, la gran mayoría viene a través de Ellis Island, 1892, creo no 94, y 1924. No son italianos en Italia. Son sicilianos. O napolitanos. Sí. El siciliano se veía como italiano. Pertenecían, después de Garibaldi, a la nación italiana, pero en la península se autodeterminaban, identificaban con Sicilia, o con Calabria, o con Umbria, llegan a Nueva York y de pronto son italianos. Sí. El irlandés es igual, no es lo mismo con el irlandés. El irlandés
llega de todas partes de Irlanda y se hace irlandés. Pero es un fenómeno muy del noroeste americano. Boston, New York y tal vez Chicago, que no están al noroeste, pero sí tienen muchos irlandeses. ¿Y qué efectos puede tener los hispanos, digamos ahora hispanos en Estados Unidos? Muchos de ellos tal vez ven ventaja en considerarse hispanos porque tienen prebendas, tienen ventajas. Eso que se le ha hecho para sobornarlos, Ajá. se les da las preferencias raciales para entrar en la universidad, entrar en el trabajo, que es una cosa muy corrupta. Sí. No, es una cosa muy corrupta de hacer. Pero lo que estamos viendo ahora, últimamente, en los últimos 2 años, que tiene a la izquierda histérica, es que el hispano el hispano, entre comillas, está votando más y más y más a la derecha. Esto surge, yo me había dado cuenta, yo iba a tener había hecho varias visitas al sur de Texas, lo que se llama el Rio Grande Valley, el Valle del Río Grande, que son condados de 95% mexicanos, 92% mexicanos. Son condados, y cuando yo hablo por la radio y me entrevistan, yo tengo un truco que yo digo, bueno, el condado Zapata es 92% mexicano. ¿Cuál tú piensas será el porcentaje blanco en el condado Zapata? Me dicen, 2%, 5%. Pues no, 92%. Cuando chequean su raza, chequean blanco. Ya. No saben, ¿por qué te vas a ver como una minoría si vives en un lugar donde eres el 95%? Claro. En El Paso, donde yo estuve hace 2 años, es 82% mexicano. Mexicano-americano, todo el mundo es mexicano. En San Antonio, donde yo estuve hace 2 meses, es lo mismo, 85% mexicano-americano. Yo fui a misa, era el miércoles de ceniza, y me noté que había gente que iban a la comunión con el revólver en el cinturón. Sí. Y eran cowboys. Ajá. Pero eran cowboys mexicanos. Ajá. Eran de origen mexicano. Claro. Pero ¿qué identidad tenían? Es la más importante. Eran cowboys. Con su revólver viendo la comunión. Sí. Y entonces, ¿qué pasó en el 2020? Este hombre xenófobo, racista, Trump, recibe un voto importantísimo en el sur de Texas. Gana Zapata. Por la primera vez en la vida, un republicano gana el condado de Zapata. Gana entre 1916, cuando se presenta contra Hillary, y 2020, cuando se presenta contra Biden, el cambio es grandísimo en esos condados. Un cambio de 30 puntos porcentado. ¿Qué pasa en Miami? En Miami, el cubano-americano vota mucho más a Trump. El cubano-americano siempre ha sido republicano, siempre ha sido conservador, pero se identifica con Trump. Y tiene mucho miedo a que los demócratas se hacen más y más socialistas. Entonces, el porcentaje del cubano-americano que vota por Trump sube encima del que votó por Reagan, que fue el agua alta. El puertorriqueño del centro de la Florida se separa del puertorriqueño de New York y del puertorriqueño de Hartford o de Filadelfia y vota. Me dicen que más de 50% votaron por Trump, pero si votaría 40%, sería una cosa muy alta si lo comparas con el puertorriqueño de Nueva York. Y entonces la emigración cada día más importante de venezolanos y colombianos en Miami está votando por Trump. Entonces, si la gente dice, oye, pero están votando por los republicanos, la gente dice, bueno, pero es que el voto hispano está creciendo en los republicanos. No es el voto hispano, son fenómenos diferentes. El fenómeno de Miami es diferente del fenómeno de Texas. El fenómeno del centro de la Florida es diferente de otros fenómenos. Pero para ahora que se ve nada más el hispano, se pierden estas matices. Pero si se compara el voto mexicano-americano, entre comillas, del sur de Texas, del Valle del Río Grande, con el de Los Ángeles,
seguro que no he visto el de Los Ángeles, pero seguro que en Los Ángeles la gran mayoría del voto mexicano es todavía demócrata. No ha sucedido el mismo fenómeno que está sucediendo en el sur de Texas con los mexicanos americanos en el sur de Texas. Se nos va el tiempo, pero todo lo que pasa en Estados Unidos tiene repercusiones importantes en Hispanoamérica. ¿Y cómo ve usted el futuro de esta? ¿Se va a dar mayor integración? ¿Poco a poco se va a ir dando la integración? ¿O persistirán estos movimientos que fomentan la división, el sentido de raza? Se están perdiendo. La izquierda no se da cuenta que nadie se levanta un día en Montevideo, Uruguay, o en Guerrero, México, o en Antigua, Guatemala, y dice, yo quiero irme a Estados Unidos para tener como víctimas de hijos. Quiero irme a Estados Unidos para que odien a Estados Unidos. Quiero irme a Estados Unidos para cambiar el sistema americano. No es así que el ser humano actúa. El ser humano, primero la migración es dificilísima. Es dificilísima hacerla. Y después de la migración, el proceso de estar allí como una persona nueva, adaptarse a cosas nuevas, adaptarse a un nuevo idioma, adaptarse... Estas cosas son dificilísimas. Uno lo hace nada más para encontrar la libertad, o sea, libertad económica, más oportunidades para florecer económicamente, o la libertad política, más oportunidades a hacer lo que quieras con tú mismo y que no tener a alguien arriba que te esté mandando. Eso es por qué se migra, no para ser víctima. Bueno, muchas gracias, ha sido muy interesante la conversación. Se nos ha ido rápido el tiempo, pero muchas gracias, entonces ahí estamos. Muchas gracias a usted. Bueno, mucho gusto.